Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución ya sana, una institución adulta, que brinda su apoyo, su servicio amplio a las comunidades de Villa González, cercanas al municipio de Villa González. Y a quien le requiere la asistencia de una institución como esta que brinda apoyo a esas comunidades rurales. Y todos sabemos que enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer es tarea verdaderamente homérica. Enfrentar esa enfermedad por los costos y además los daños que le ocasiona al organismo, que es muy agresivo. Una enfermedad prácticamente casi incombatible. No voy a decir que es imposible, sino que hay que luchar fuerte, tener alta, diríamos, disposición de lucha contra esa enfermedad, los recursos y los tratamientos a tiempo, todas esas imágenes que son tan importantes, el costo de las imágenes sumamente alto, las quimios, los tratamientos de radioterapia, etcétera. Eso es cosa terrible. Medicamentos para fortalecer el organismo, porque también es una enfermedad que afecta a los glóbulos blancos y bueno, y crea anemias. Es duro tener que luchar con el cáncer. Por eso, este tipo de instituciones son tan importantes, llenan ese espacio, un espacio
vacío por las autoridades, que no lo llenan las autoridades. Tienen que las comunidades organizarse y gente de cristianísima formación, de alta ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano que se dedican a estas tareas tan difíciles de asumir por las limitaciones económicas que tienen que enfrentar. Apóyolos 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, también para formar jóvenes en alto riesgo, aquí en Santo Domingo, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, yo voy a iniciar el programa hoy porque con una... Claro, pienso que uno no se puede alarmar porque hay también declaraciones que a veces se malinterpretan o pueden ser alarmistas. El Papa Francisco ha señalado hoy, recoge la prensa, una expresión de él de que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y yo creo que es demasiado. ¿Sabe uno que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se inició con la invasión a Polonia? Se puede decir que los nazis cayeron a bombazo a Varsovia y destruyeron esa ciudad. A bombazo limpio. Entonces eso creó un ambiente ya de guerra mayor ahí en Europa, y entonces Japón se unió a ese eje, Italia unido a ese eje, entonces Alemania muy agresiva, entró, Austria se consideraba prácticamente parte de Alemania porque hasta el Führer nació ahí en Austria. Y son alemanes prácticamente. Pero así terrenos también de otras zonas de Europa donde vivían muchos alemanes y aquellos territorios que le quitaron a Alemania cuando la Primera Guerra Mundial. Bueno, todo eso todo el mundo sabe que derivó en una conflagración mayor. Y eso fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora que estamos en una Tercera Guerra Mundial, claro, no es la conflagración de la Segunda Guerra Mundial para decir que estamos en la tercera, sino que todas las naciones prácticamente están involucradas, las naciones grandes, así que lo ha visto el Papa, en esta guerra de Ucrania, porque se está ayudando a Ucrania, un país agredido. Y hasta que el agresor no salga de ahí y derive su agresión, como hizo el nazismo, por ejemplo, que los rusos digan vamos a atacar a Polonia, y que bajo el acuerdo de la OTAN, entonces la OTAN va a responder porque tienen el artículo 5 de ese tratado, dice que si hay un país de esos socios agredido, es como si lo agredieran a todos. La OTAN no existía en tiempo de Hitler. Eso se creó con el asunto de la Unión Soviética, la Guerra Fría. Ahora, que estamos en Guerra Fría, es posible que vayamos derivando a la Guerra Fría. Porque Estados Unidos, señores, Estados Unidos, mientras se entretuvo, si cabe la expresión, en sus guerras, en Afganistán, guerra de Irak, 2 guerras, más la guerra contra el terrorismo, vamos a decir 3 guerras al mismo tiempo. Estados Unidos comenzó a pelear esas guerras y entonces se fue desangrando, como se dice, de 2 vías, económicamente y las pérdidas humanas, y ya venía de esa situación de Vietnam muy dura para los Estados Unidos también. Entonces Estados Unidos, mientras se mantuvo peleando esas 3 guerras, liderando esas 3 guerras, China y Rusia comenzaron a avanzar. Rusia avanzó con un Putin que se hizo gracioso para Europa, comenzó a venderle los productos que necesitaba Europa, de que a precio barato, los combustibles, los energéticos, y se hizo muy necesario. Estados Unidos, las empresas, miles de empresas,
de Occidente se establecieron en Rusia, un encanto. Pero el oso se fue fortaleciendo. China le pasó lo mismo. Deng Xiaoping, que fue un hombre pionero, que había sido también sacudido, purgado por el maoísmo en tiempo de la revolución cultural y todas aquellas locuras del régimen chino. Bueno, pues Deng Xiaoping dijo, no hay que transformar a China. Vamos a transformar a China. Y buscó en Occidente, dijo, bueno, vamos a hacer un capitalismo de Estado. Vamos a fortalecer este país, vamos a abrir este país a las inversiones. Y fueron las empresas norteamericanas y tiraron sus redes en China. Lo vieron interesante, un país grande, un país que mucha mano de obra barata, esto es una fábrica para nosotros, para Occidente. Pero mientras tanto, mientras Estados Unidos peleaba su guerra y se desangraba económica y humanamente, estos países fueron tomando mucha importancia desde el punto de vista económico y militar y comenzaron ya a desafiar a los Estados Unidos. Cuando China no tenía ese poder, no se atrevía a decir que ellos iban a buscar la unificación con Taiwán a la fuerza, como fuera. No se atrevía a decir eso, porque Estados Unidos le sacaba los colmillos inmediatamente. La séptima flota del Pacífico. Pero ya con un Estados Unidos debilitado, llegó Trump, Obama, gente que no tenían esa madera de liderazgo que había en los Estados Unidos y que pues, fueron casi tolerantes con esa situación. China creció, se fortaleció y comenzó a invertir militarmente y a asustar a los países amigos de los Estados Unidos. Perdón, léase Japón, Australia, en todos esos países, Filipinas, Corea, se veían amenazados, pero ya porque China es un país que está muy grande y muy militarmente muy poderoso. Y económicamente además ha hecho muchas inversiones que nosotros dijimos aquí. China tiene un fondo de 500 mil millones de dólares, que es un fondo para prestar dinero, pero prestando dinero a cambio de materia prima. Entonces es un dinero que puede afectar, decía yo, el préstamo de los organismos internacionales, Fondo Monetario, porque si usted toma préstamos así como dan los chinos, estos países no van a poder pagar al Fondo Monetario o al Banco Mundial. Entonces China se convirtió en un peligro para Occidente. Estados Unidos, que está hoy recogiendo aquellos poderes, porque salió de Afganistán, salió de Irak y dijo, vamos a fortalecernos ahora. Al salir de Irak y al salir de Afganistán, Estados Unidos ha ido, como se dice, retomando su poder con los amigos que estaban despistados, porque Trump prácticamente entró en conflicto con los europeos, forzándolos a que tengan que cuidarse ellos mismos y no usar a Estados Unidos de sombrilla. Pero Estados Unidos, si no hace ese papel, se siente mal, porque se ve uno más, uno de tanto. Pero Estados Unidos tiene que jugar el papel hegemónico, el papel del imperio, el papel de la hiperpotencia. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Que ha ido haciendo arreglos para, como se dice, cercar a China. Hoy, Estados Unidos firmó el acuerdo AUKUS en el Pacífico. Y los chinos se han preocupado que eso es ilegal porque hay tratados que dicen que no se pueden proliferar las armas atómicas en la zona del Pacífico Sur. Entonces, Estados Unidos ha firmado un acuerdo que se lo tumbó a Francia, que le iba a vender unos submarinos a Australia, pero eran unos submarinos convencionales, parece que con energía de diésel y cosas de esas.
Estados Unidos, no, te vamos a vender unos submarinos atómicos, vamos nosotros a venderle a Australia para que sirvan de contra, diríamos, de exhibición de músculo a China. Es decir, que los chinos vean que hay un poder ahí, que la flota norteamericana unida a la flota inglesa, porque la AUKUS quiere decir Australia, Reino Unido, o United Kingdom, US, que es Estados Unidos, AUKUS. Entonces, eso es la alianza de fuerza de los tres ángulos, las tres naciones de habla inglesa que se llama Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, en una alianza para ponerle músculo a China, que tiene un alto interés en como dominar la zona de Oriente, como que ellos son los más fuertes. Y bueno, Japón, que está ahí tranquilo, porque ese no se ha rearmado. Pero hay otro acuerdo con Japón, India, Estados Unidos y algunos países, y Corea del Sur, que es otro acuerdo también para poner a China en lugar, diríamos, de cuidado. Entonces, yo no creo que estemos a esos niveles de guerra, tercera guerra, o que estemos... Ahí lo que hay es una guerra donde Rusia invadió Ucrania y va a tener que salir de ahí. O desangrarse más el señor Putin y China jugar su papel de o ser socio comercial de los Estados Unidos, y al mismo tiempo entonces tendrá que definir qué es lo que quiere con Rusia. Si va a seguir del lado de Rusia o va a seguir del lado de Occidente, que necesita venderle a Occidente. China tiene que venderle obligado a Occidente, si no tiene que cambiar el modelo productivo y venderle a la propia China, a su propio pueblo. Y eso no es fácil. Pero el mundo, yo creo que lo que se está es, no voy a decir recuadrando, ¿cómo serían? Es un acomodamiento de los poderes. Estados Unidos ha venido a recuperar su prestigio como superpotencia, como hiperpotencia, porque Estados Unidos es la hiperpotencia. Un banco quiebra, y eso es un remesón en el mundo. Un banco norteamericano, el Silicon Valley Bank, quebró. Un banco, qué sé yo, tal vez perdió 20 o 30 mil millones de dólares. Por eso en Estados Unidos eso no es un Lehman Brothers, como dicen el mismo Biden. Entonces en Estados Unidos eso es un banco que lo recuperan y se estabiliza, porque ningún banco que le saquen todos los dineros que tienen retenido ahí en ahorro de los clientes, porque tiene que hacer inversiones. Parece que ese banco, con los nuevos tipos de interés, ya han subido muchísimo, tienen crédito con otros bancos, prestan dinero, ¿no? Y le va mal y no pueden pagar. Cuando viene a ver, ya le llaman y le reclaman sus recursos, sus fondos, y entonces no pueden hacerle frente a toda la demanda, crea una corrida y entonces tiene que intervenir la autoridad. Y eso es muy común en las bancas donde hay cierto descuido también. Si hay descuido, se descarrilan. Pero según las autoridades norteamericanas, ese banco no va a afectar más que a los que ha afectado bolsas y algunos bancos españoles. Vi ahí en la televisión que han tenido algunos problemas, pero eso se estabiliza rápido, porque esto no es un banco tan poderoso como fue el caso de Lehman Brothers. El Banco Central y la Junta Monetaria tuvieron su reunión precisamente para pasar balance, porque ese es un problema que puede, no hay duda, cualquier problema que pase en Estados Unidos se siente en el mundo,
por ese mismo concepto de hiperpotencia que tiene. La Junta Monetaria y el gobernador del Banco Central pasaron revista y dicen que la banca dominicana está libre de advertencias, no tiene problema, que la banca no está sujeta a esos problemas de ese banco, del Silicon, y hay otro banco, el Signature Bank, que es otro banco también, que han caído los dos, pero no son de los bancos más importantes de los Estados Unidos. Este banco, el Silicon Valley, parece que como maneja esas tecnológicas y hay mucha gente ahí de pocos recursos, entran en esos negocios de las tecnológicas, son emprendedores, y no hay duda que crea pánico porque el Silicon Valley es la zona tecnológica más importante del mundo. Ahí es que se incuban todas las grandes tecnologías de la información y, bueno, qué sé yo, los cerebros más avanzados también, más preparados de los Estados Unidos y del mundo también van ahí, se forman en Silicon Valley. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ese caso de Australia, 220 mil millones de dólares, de euros, ay Dios mío, para esos submarinos atómicos. Eso es demasiado dinero. Pero ese negocio es de Estados Unidos. Pero eso es un 15%. Oía yo hoy en televisión española. Un 15% del Producto Interno Bruto de Australia lo van a invertir en esos submarinos atómicos. Bárbaros. Para garantizar la paz, dice Estados Unidos, porque de la única forma que usted garantiza la paz es armándose y poniéndole proa y sacándole músculo a su adversario. China va a entender eso, porque eso lo entiende cualquiera. 220 mil millones de dólares. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue el asunto este de la regulación. Naciones Unidas, que hay regulaciones con las armas atómicas, el uso del arma nuclear en la zona, y que eso puede traer consecuencias a los Estados Unidos y a Australia, esos países que han firmado ese tratado, porque hay tratados que impiden eso, el uso de arma atómica en la zona.
Pero yo me imagino Estados Unidos diciendo, ¿y quién le pone freno al loco de Corea del Norte? Que aunque no está en el mar ahí, pero está en alto, pero vive amenazando a Japón. Y vive amenazando hasta la propia China, que es su vecina, y Rusia, que tiene frontera también con Corea del Norte, muy pequeña, pero la tiene. Y amenaza a Corea del Sur también. Entonces, eso es un eufemismo. Pensar que Estados Unidos le va a hacer caso a que esas regulaciones, hay tratados que impiden el uso del arma atómica por ahí. Eso es eufemístico. Porque, repito, India tiene armas atómicas, Pakistán tiene armas atómicas. Corea del Norte vive haciendo muchísimo alarde con las armas atómicas. Irán está lejos de ahí, pero también está en esa región ya no asiática sur, Pacífico sur, pero en el Índico y esa zona ahí tienen ellos su influencia de armas atómicas, así que eso no va a prosperar mucho. Bueno, vamos a hablar del PLD, señor. El PLD tiene un vaciamiento, decíamos nosotros. Pero que líderes del PLD minimicen eso. No, se va uno, pero vienen miles. Eso no es verdad, señores, no hablen así. Reúnanse de nuevo y miren a ver qué es lo que van a hacer con ese partido. Pues ese partido no puede perder gente importante como Luis René Canán, que ya anunció que se va del PLD, pero Luis René es un dirigente importante de ese partido en Salcedo. Pero Valentín fue un dirigente importante, Julio César Valentín, en Santiago, en la tierra donde está el candidato. Entonces el PLD ha venido sufriendo fuerte descenso, salida de mucha gente importante. Y no hay duda que eso pone en estampida a los demás, porque también la gente se va sintiendo como atraído para irse, qué sé yo, o influido para irse, porque... Bueno, si estos se van, ¿y qué es lo que está pasando en este partido? Y todos alegan lo mismo, la falta de democracia y todo. Bien. El PLD con los alcaldes le plantó cara al gobierno, bueno, sometió a paliza, someten a investigaciones, porque el gobierno está comprando alcaldes a base de sobornos. Eso también... No, eso no va a prosperar, pero es una forma de llamar la atención y del partido querer ver cómo influencia para que eso tal vez pare, porque el gobierno puede pensar que lo van a delatar, porque el gobierno está dando dinero a los alcaldes y que le estamos dando a todo el mundo, le estamos subvencionando mayores presupuestos, pero se lo estamos dando sin bandería política, pero uno sabe que eso no es verdad. Y yo dije aquí de 2 regidores de un municipio de Santiago que andan al garete, que lo tienen al garete ofreciéndole de todo para que se vayan. Entonces, algo hay. Y aquí, donde usted busca, usted encuentra, se ha dicho. Y que cuando el río suene es porque algo trae. Agua va a venir por ahí. Viene agua, viene piedra, una de dos, pero viene agua. Esos son... parte del refranero dominicano o del mundo latino o iberoamericano. Y esas cosas es muy difícil que no se puedan evidenciar, porque está claro, aquí se sabe cómo que se hace. Nadie se va al gobierno de gratis, digo yo. Nadie se va al gobierno de gratis. Nadie sale de la oposición y se va a trabajar de que me voy para el PRM que está en el poder. Nadie me está comprando. Falso. Nadie se va, digo yo, Manuel Fermín, que con todos los años que yo tengo viendo los políticos de República Dominicana, nadie se va al gobierno de gratis.
Usted le ofrecen un cargo, le ofrecen algo, usted ingeniero le dan una contrata. Fácilmente le dan su contrata y ustedes verán ingenieros, ahí hay algunos ingenieros que se han ido, ustedes lo verán contratados. Ahora, si se van a la fuerza del pueblo, los que del PLD, pues ahí no le van a dar nada. Lo único que le pueden dar es una candidatura. Podrían darle una candidatura, pero tiene que rascarse con sus propias uñas, porque los partidos no tienen dinero para usted subvencionarle esas candidaturas. Podrá darle algunos recursos, pero no es lo mismo. Entonces el PLD está perdiendo muchos dirigentes importantes que tienen dos destinos, o la oposición o el gobierno. En la oposición pueden ir a la fuerza del pueblo o a otros partidos políticos. Difícil que vayan a partidos políticos que sean más pequeños que el propio PLD. Claro, pueden hacer partidos. El señor Valentín ha propuesto, parece que tiene idea de formar un partido político. No sé qué tipo de partido político, porque él estuvo, qué ideología va a seguir eso. Él estuvo por la casa de Pepe Mujica, que es una especie de altar de la izquierda melódica de América Latina. Y fue como a una especie de confesionario el señor Valentín. Por tanto, debe estar en el ala progres. Se supone que será un partido progresista, como se le llama a los partidos de izquierda. Porque si se van al PRM, se van a un partido con fuerte olor oligárquico. Entonces es un contrasentido o una contradicción que usted vaya a un partido de olor oligárquico, de fuerte olor oligárquico, o de popis, como le llaman a los PRM. Entonces, eso no cabe. Si van para la fuerza del pueblo, yo pienso que no tienen que pensarlo mucho para irse del PLD a la fuerza del pueblo, porque van a llegar a su misma casa. En el sentido de que quienes lo van a recibir ahí eran los mismos que estaban en el PLD, en su propio partido, entonces caen bien ahí. Y la verdad que es una situación que uno no sabe qué va a seguir pasando, porque hay mucha gente que va a seguir creyendo o cayendo en el área oficial pública del gobierno, porque el gobierno ofrece, o es un cebo, es un atractivo, tiene las facilidades, y la gente lo que le gusta es que le den facilidades. ¿Qué es lo que va a pasar? Hoy yo vi que el PRM en Santiago abre ya las epitas para la carrera por la alcaldía de Santiago, la senaduría, no sé. El PRM tiene su gente que ya van a buscar esas candidaturas, pero si esta gente entra bajo acuerdo con el PRM, por ejemplo, el caso de Valentín. Valentín dudo que quiera ser senador igual, porque no tiene sentido que fue senador del PLD, a menos que quiera volver como senador, o quiera ser candidato a alcalde y que el PRM le pueda ofrecer ese espacio electoral. Bueno, podría negociar eso a él. En Salcedo, en el caso de Luis René, no sé si sería ocupar una candidatura senatorial también, no sabemos, podría ser por el PRM, o si la fuerza del pueblo, si Bauta decide no participar y quieren volver, Luis René podría ser candidato por la fuerza del pueblo, pero también podría ser candidato por el PRM. Bueno, la verdad que uno no sabe, pero esas cosas uno sabe que sí van a traerle problemas al partido oficial, porque le van a competir posiciones que ya la militancia que ha estado en ese partido, formador, qué sé yo, de los fundadores de ese partido, tal vez tienen deseo de aspirar, pero esto le castra la posibilidad de serlo. Eso puede redundar también en beneficio de la oposición, que mucha gente se disguste con el partido en el poder, porque vean que le dan mejor
cabida a quien viene de fuera. Entonces, ¿cuál es el problema de estas salidas sin líneas, vamos a llamar ideológicas, sin código ideológico? Usted sale del PLD, como el caso de Luis René, por ejemplo, y el caso de Valentín, dos funcionarios importantes del PLD, candidatos, fueron senadores. Si van a un partido como el PRM y el PRM pierde las elecciones, por ejemplo, que el presidente Abinader no gane la reelección, esos dos lo pierde el PRM, porque no hay una sustancia y no hay una formación, ahí no hay genes de ese partido, del PRM. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van, lo pierde el PRM. Si pierde el PRM las elecciones y salen ellos electos, por ejemplo, eso es un ejemplo que estoy poniendo, es una hipótesis, muy hipotética. Si Valentín fuera senador o síndico de Santiago, gana con una candidatura al PRM. Si Luis René fuera candidato a senador por el PRM en Salcedo, vamos a partir de esa hipótesis, cosa que es una especulación de mi parte, pero es un ejemplo que pongo. Si perdiera las elecciones el partido PRM, esa gente no duran un día militando en el PRM. Se van de ahí porque no hay genes, ahí no hay flujo génico, no lo hay. Porque eso es lo que ha pasado con mucha gente que anda, como le dicen, tránfuga, que ocupan posiciones electivas y llegan ahí como, qué sé yo, llegan como por el aire, como dicen, como paracaídas. Y entonces esas cosas son las que van debilitando los partidos políticos. Y le ha pasado al PRD, al PRM le pasó cuando perdió 2 elecciones ahí, mucha gente se fueron también. Ahora al ganar el poder, entonces lo que hace es un cebo, un atractivo. Y fíjense toda la gente que va. Y los alcaldes, y se le importan a esa gente, dejan un partido porque no hay concienciación partidaria. No es una militancia, diríamos, firme. Lo que estamos viendo es votancia y no militancia. Lamentablemente así que anda el país. Es una pena, pero esa es la formación que tenemos, esos son los políticos que tenemos en el patio. Vamos a esperar a ver, porque los sobornos siguen como tema, como preocupación del PLD. Bueno, vamos a hablar del DERECAFTA. Nosotros hemos sido firmes hablando del DERECAFTA y del problema del arroz, básicamente, y los demás productos. Pero básicamente del arroz, porque nosotros aquí, cuando se iniciaba el gobierno, hicimos esa advertencia. Presidente Abinader, póngale atención al arroz, al DERECAFTA, porque le va a traer, tal vez le traiga inconvenientes, problemas, al final de su mandato le va a traer problemas, porque esos productores le van a exigir que le ayuden. Bueno, estamos en el 3er año y todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Entonces, como se ha hablado en términos electorales o electoreros, nosotros vamos a resolver ese problema del DERECAFTA. No hay problema con los arroceros. Tienen que estar seguros los arroceros. Cuídense que nosotros también lo vamos a cuidar. Le vamos a ayudar. No se preocupen que eso lo vamos a cambiar. Eso no va a suceder. Estados Unidos subsidia. Nosotros también, si tenemos que subsidiar, eso no es fácil. Repito, en Estados Unidos subsidian, pero Estados Unidos es un país también que está muy organizado. Y es el mayor productor de arroz, de los exportadores de arroz grandes del mundo, es Estados Unidos. Y Estados Unidos produce con calidad y con eficiencia.
Estados Unidos debe tener, porque yo que caminé ese sur de los Estados Unidos comprando arroz para Inespre, y que nadie me diga, como dice, que nadie me hable de eso. Viendo aquellas plantaciones de Texas, las plantaciones de Luisiana, Mississippi, Arkansas. No fui a California ni a Arkansas, pero las de Mississippi, esa zona de Luisiana y todos esos pantanos ahí. Que nada más, ese arroz representa una seguridad nada más para las aves y los patos. Eso es un acuario, como dicen, lo que llega ahí. La pajarería que llega a Estados Unidos, de todo el globo, yo creo, de todo el hemisferio norte, bajan ahí a buscar los desperdicios de grano de los Estados Unidos de Norteamérica, que es una cosa de loco. Arroz, sorgo, maíz, eso es trigo, eso es de todo que se da en ese país. Imagínense ustedes. Entonces Estados Unidos tiene casi 3 millones de hectáreas sembradas de arroz. Es un país que produce más de 200 millones de quintales de arroz. De todo tipo, arroz grano largo, eso Belepagna, Blue Bonnet, me acuerdo yo de esas variedades, pero tiene 40 o 50 variedades. Todas las universidades están involucradas en la investigación, en la transferencia de tecnología, están involucrados los laboratorios norteamericanos, y yo veía, por ejemplo, en Alabama y esa zona ahí en Luisiana, cómo se vuelcan todas esas agencias de extensión agrícola en los Estados Unidos, llevando los últimos adelantos tecnológicos, las últimas investigaciones, las últimas variedades, todo. Y con las nuevas tecnologías, imagínense un país que utiliza hasta láser para determinar el nivel de humedad de los suelos y de los granos que se van a cosechar y todo. Estados Unidos tiene una alta tecnología. Y nosotros competir con ese país no es tan fácil. Hemos dicho que Estados Unidos tiene rendimientos, no son tan elevadísimos con respecto a nosotros, pero el problema es de costo en República Dominicana. Tenemos costos muy altos por todas esas trabajos manuales que yo he mencionado aquí y todas esas dificultades para la irrigación, la fertilización adecuada, el control de plagas, las variedades adecuadas. Entonces no tenemos mucho problema, y eso, en esa asimetría con Estados Unidos, nos va a hacer la cosa muy difícil para los productores arroceros en el 2025, que es cuando cierran esos gravámenes, que son ya, con los gravámenes que quedan, el arroz americano es competitivo contra el arroz dominicano. Y yo me voy a permitir leer en el último tiempo de mi programa 2 artículos que yo he escrito precisamente sobre ese tema, porque uno tiene que decir las cosas hasta el cansancio, a ver si le hacen caso, porque no es fácil que la autoridad le haga caso a uno. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy
las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, como les prometiera, en estos minutos que me quedan, yo voy a leer estos dos artículos. Me voy a permitir leerlos, si ustedes que son tan amables. Sé que esto es cansón, no leer estas cosas, pero no lo hago por autocomplacencia, sino para que se vea que uno siempre está preocupado y fijamos, los técnicos fijan sus posiciones, pero los políticos no hacen caso. Y después, cuando tienen el agua al cuello, entonces quieren venir a inventar y hacer muchísimas cosas. Este gobierno no es culpable de estas cosas. Nosotros hacíamos las advertencias porque era un gobierno nuevo y ya iba a entrar en la etapa del peligro, como se dice. Pero el gobierno de Danilo Medina, yo creo que fue uno de los gobiernos tal vez que más se descuidó en esos 8 años con el asunto del arroz o del Derek CAFTA en sí. Yo escribí en el año 2012, escribí Agro 2016. Ahí está ese artículo. Y creo que esto es del periódico Hoy. Opinión. Yo escribía para el periódico Hoy para esos tiempos. ¿Y qué yo decía para el 2016? Agro 2016. Manuel Fernández, de profesión agrónomo. Al gobierno que le corresponde administrar los plazos políticos a partir de 2016, es decir, eso fue en el 2012 que yo escribí esto para el gobierno de Danilo Medina. Sobre todo en lo que respecta a la actividad agropecuaria, tendrá que actuar con cautela extrema. La República Dominicana, como signataria de los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, así como con la Unión Europea, está obligada a cumplir con un cronograma de desgravamiento de productos sensibles del agro y precisamente en el 2016 estas decisiones habrán alcanzado su forma definitiva porque es cuando comienza la verdadera preocupación. Fíjense, 2012, estamos hablando de 10, 13 años. Virgen de Altagracia. La envergadura de estos acontecimientos es que se alegará que le ha faltado tiempo para la adecuación y o reconversión. Pasó antes con la rectificación técnica, es decir, en 1994 pasó eso. Necesarios para poder competir con sus iguales de los países firmantes. Cada año que llega confirmará lo incierto del proceso productivo y lo apresurada que serán las acciones que tengamos que emprender. Pues las reacciones de los productores e inversores, aunque a pesar de ello, las posibilidades en otros productos agropecuarios parecen lejos de hundirse. Vegetales, orientales, de estación, frutas, entre otros. Serán sucesos que reflejan expectativas vinculantes con los gobiernos. El Derek CAFTA entró en vigor en República Dominicana en marzo del 2007, pero un año antes, el 2006, el tratado estaba vigente entre USA y El Salvador, razón por la cual el periodo comienza a correr para todos los países incluidos desde el año 2006. De las mercancías cualificables sujetas a contingentes o cuotas libres o con aranceles aplicables durante el periodo acordado entre el 2006, 2020 o 2025, quiero destacar el arroz, la carne de bovino, carne de cerdo, pollo, lácteos y frijoles.
Con algunas excepciones, estos productos tendrán volúmenes ilimitados de entrada al país con cero arancel a partir del 2020 y del 2025, plazos que parecen lejanos, pero que llegarán y pronto. La carne de cerdo para el 2012, el arancel fuera del contingente, que es de 25% base, comenzará un proceso de desgravación de 2.5 a 3.0% por año hasta terminar en cero en el 2020. Ya eso está en cero, la carne de cerdo. La leche, que es de los pocos productos cuyas cuotas o contingentes tienen gravámenes, fueron desmontados en el 2009. Pero el arancel fuera de cuota, que es del 56%, empezará a bajar a partir del 2016 hasta desaparecer en el 2025. Y para este año la importación es ilimitada sin gravamen. Es decir, los lecheros eso lo van a condenar también, a menos que la leche baje, que la leche está en altos precios. Bueno, es una pena que no me va a dar el tiempo. Voy a leer este hoy y mañana voy a leer el otro artículo, el Derek Kafta, En Dios confío. Las declaraciones del presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana planteando la necesidad de revisar estos tratados revela la incertidumbre dominante y el índice de desconfianza entre los productores agropecuarios, y no es para menos. El sector agropecuario sigue con la difícil digestión de estas previsiones negativas que son los plazos. Sin embargo, la fase más intensa del ajuste debe preocuparle no solo a las autoridades, sino a los productores mismos. Sé que vendrán las acusaciones con ribetes políticos y habrá gente que promovió y ejecutó estos tratados y que esconderán la cabeza debajo del ala, sentenciando a los culpables de su desgracia. Era lo que yo decía de Sonia Guzmán. Siempre acusaban al PLD de no haber hecho nada y que no han hecho nada. Bueno, pues ahora le toca a usted, al final de la jornada, como dice. De esta autoridad, es decir, de las de Leonel Fernández, 2004, 2008, que le tocó ajustar todas esas leyes, las leyes proteccionistas que hubo que desmontar y todos aquellos trabajos que hubo que hacer previos para poder ir adecuando el país, luego los productores, pero el país a ese acuerdo, a ese tratado de libre comercio. Decía yo, de estas autoridades hay que decir que con total responsabilidad, que han promovido apoyos directos. El financiamiento ha mejorado, pignoración y carteras del Banco Nacional de la Vivienda y la Producción, que era, en ese caso, así era que se llamaba el BNB. El Bagrícola y el Reservas. Incentivos fiscales y tributarios. 15 exenciones se le dieron a los productores, recuerdo yo, que no pagaban impuestos sobre la renta y todavía lo deben estar recibiendo. Se ha trabajado fuertemente con la sanidad fitosanitaria, lo he mencionado muchísimas veces aquí. La inspección y certificación para mejorar las buenas prácticas de cultivo, cosecha, manipulación y transporte, plataforma de agroexportación, yo no sé cuántas preparamos de esa, y yo participé en ella, y el IICA, recuerdo. Transferencia tecnológica a través del IDIAF y del PACA. ¿Cuántas veces he hablado de ese PACA? Programa de apoyo a la transición competitiva agroalimentaria. Los productos orgánicos, la creación del departamento de cultivos orgánicos, hubo que organizar eso en agricultura, recuerdo. Tecnología in vitro, se desarrolló la tecnología in vitro, la plasticultura y el seguro agropecuario. Que las reiteradas advertencias no caigan en saco roto, amigos productores agropecuarios, porque de lo contrario, un drástico cambio de panorama por haberse agotado los plazos y las posibilidades vendrá. Esas fueron nuestras advertencias en el 2012, Agro 2016. Mañana, porque el tiempo no me alcanza, yo voy a leer con la anuencia de usted
Derek Kafta, en Dios confío. Ese fue otro artículo, el último que escribí, o el penúltimo que escribí. ¿En qué fecha? Lo escribí el viernes 15 de julio del año 2016. Hace 8 años que escribimos este artículo. En pleno gobierno, segundo gobierno de Danilo Medina. A ver si se estimulaban. Y las respuestas fueron peores. Entonces, este gobierno que es nuevo, pero tiene 3 años durmiendo, hoy, se lo advertimos con tiempo, van a tener problemas porque los productores se van a molestar, se van a inquietar, porque lo que le viene es una sentencia de muerte. Luchar con un país como Estados Unidos, que produce 220 millones de quintales de arroz, óigase bien, un país que tiene 3 millones de hectáreas, léase 46 millones de tareas sembradas de arroz con calidad, equipo, maquinaria para nivelar suelo. Todas las siembras se hacen aéreas, al voleo. Buenas aplicaciones de fertilizantes, control de humedad, control de plagas, mercado, buenas asistencias técnicas. Y todas esas facilidades de crédito que da la banca norteamericana, es difícil luchar con un país que además tiene la calidad, porque voy a hablar mañana también cómo es que Estados Unidos vende su arroz en grados hechos. Estados Unidos tiene hasta optímetros, unos ojos, qué sé yo, como computarizados para determinar qué arroz tiene granos dañados por calor, daño por insectos, etcétera, etcétera. Oigan el nivel de tecnología con el que vamos a tener que luchar. Y además, la calidad de los granos norteamericanos, que ellos no pilan bien. Eso sí tiene el arroz dominicano, que queda bien pilado, rompe mucho, pero el de Estados Unidos no pilan bien, porque ellos entienden que el salvado es saludable. Pero seguiremos hablando de estos temas mañana, pues ya el tiempo se me agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.